Un placerazo estar con Borja Castelar hoy. Exdirector de LinkedIn. Pues sí, empieza mi carrera con 23 años y me voy de España porque veo que no hay mucho futuro en España, es la realidad. De repente yo estaba trabajando, ya lleva unos años trabajando en consultoría en Londres, pero recibo un mensaje en LinkedIn de LinkedIn para trabajar. Me invitaron a hacer la entrevista en Dublín, coger un vuelo de Londres a Dublín y hacer la entrevista. Y ahí cuando hice la entrevista me enamoré, obsesionado con el trabajo en LinkedIn. Y entré en una fase de ambición absoluta de trabajar 12 horas, pero a un nivel de intensidad que estaba todo el día prospectando, pensando que una hora más de prospección va a ser una oportunidad más que voy a cerrar. Y entré en un círculo de una intensidad brutal. Pero llegaste a ser el mejor vendedor del mundo. No, éramos 3 nominados a nivel global. Sobre tensión. Y cuando dijo mi nombre, fue la primera vez en mi vida que me levanté y me temblaron las piernas. Silencios. Me interesa esto, en una conversación en ventas. Cuando entrenaba a otros vendedores, ¿Sí? les decía, cuando ya muestras el precio, pregúntale qué te ha parecido. El origen de todo es la pasión. Como speaker igual. Los mejores speakers es la pasión del orador. Es el ser curioso, nunca ha sido tan importante. Exponerte y hablar con desconocidos. Esa persona puede cambiar tu vida. El carisma. ¿Crees que se nace o se hace? Bueno, yo creo que nos hemos portado muy bien estas Navidades porque nos han traído un invitado muy especial. Muchas gracias. Instructor de LinkedIn, exdirector de ventas Latinoamérica, speaker. Un placerazo Un gusto. estar con Borja Castelar hoy. Un gusto, no, gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Y me ha encantado la charla, inclusive inicialmente, antes de este podcast. A ver si lo replicamos. Sí, eso es. Ha sido una charla muy interesante y estoy seguro de que va a ser igual. Borja, tenías 23 años, te vas a Londres, estás cansado de la rutina de Madrid, de tu casa y demás, y quieres buscar nuevos objetivos y te vas a Londres. Ahí Sí. empieza tu carrera. Cuéntanos. Pues sí, empieza mi carrera con 23 años y me voy de España porque veo que no hay mucho futuro en España, es la realidad. En esa época, además, era justo después de la crisis tan fuerte que hubo y había un nivel de desempleo también tremendo. O sea, en aquella época era como casi el 50% de desempleo juvenil. Era una auténtica locura. Y encima los salarios eran bajísimos. Entonces dije, aquí no me quiero quedar. Hice el último año de carrera en Birmingham y eso me abrió las posibilidades de trabajar en Londres, que en aquella época era increíble. Los salarios ni se comparaban. Y dije, quiero empezar mi carrera ahí realmente. Y me fui a Londres, conseguí un trabajo en Londres, que no fue fácil, porque lo que ocurría es que aplicaba para ¿Sí? empleos en Londres estando en Madrid. Ajá. Pero claro, yo no les decía que estaba en Madrid. Yo ya les decía que vivía en Londres. Ok, que estabas allí. Para que me entrevistaran. Ajá. No, por si no, porque vamos a hablar con este que esté... No, yo ya me ponía hasta en mi LinkedIn todo que estaba en Londres. Sí. Pero ¿qué ocurría? Que a veces tenía que coger un vuelo Ajá. para una entrevista. Claro. Una única entrevista. Y era una locura. Cogía el típico vuelo de Ryanair, que en aquella época no costaba nada. Pero claro, tú imagínate los nervios de ir a una entrevista de trabajo que has cogido un avión para llegar ahí. Claro, yo no decía nada. Entonces, el nivel de estrés de esa época fue duro. Hice muchas entrevistas, me rechazaron en muchísimas. A lo mejor, no sé, a lo mejor hice 10 entrevistas. Había semanas que me quedaba la semana entera y hacía 4 entrevistas, ¿no? Pero yo creo que hice entre 10 y 15 entrevistas hasta que fue esta 16 o 17 que conseguí el trabajo. Pero esos meses fueron complicados, pero finalmente conseguí una consultora en Londres, que fue un poco mi carrera. Tras estar de consultor, trabajando mucho, como me has comentado anteriormente, jornadas laborales muy largas. Sí, una locura. Un trabajo que quizás no te llenaba en ese momento y te contacta una empresa que todos conocemos ahora. nos suena un poco. Con el loguito así como azul. Azulito. Azulito y con las letras blancas. Cuéntanos. Pues mira, de repente yo estaba trabajando, ya lleva unos años, trabajando en consultoría en Londres. Una época, como te comenté antes, de una entrevista durísima, de estar 15
16 horas al día, muchas veces trabajando de traje y corbata, ¿no? Es decir, en la City, en la parte financiera de Londres, muy duro, haciendo algo que odiaba también. Entonces fue una época de un nivel de estrés bastante duro. Fines de semana también trabajaba. Y de repente decidí que quería cambiar también, ¿eh? Pero recibo un mensaje en LinkedIn, de LinkedIn, para trabajar en LinkedIn. Y en aquella época, como te comenté antes, no tenía el branding que tiene ahora tampoco, ¿eh? No es el LinkedIn que tú te imaginas ahora. En aquella época era mucho más incipiente todo. Pero aún así era una marca muy atractiva, porque era una empresa de tecnología. Y dije, hostia, qué interesante, empezar a trabajar en el mundo de tecnología, que era también, empezaba a destacarse por los salarios altos, las empresas de tecnología. Y dije, oye, pues, bueno, pues venga, vamos a hacer una entrevista. Y me invitaron a hacer la entrevista en Dublín, coger un vuelo de Londres a Dublín y hacer la entrevista. Y ahí, cuando hice la entrevista, me enamoré. Me enamoré de todo el proyecto, de las soluciones de LinkedIn, del ambiente. Yo tenía 20 y pico años y veo ese ambiente y digo, esto es como una universidad con dinero, ¿no? El ambiente, todo el mundo es súper joven, comida gratis, baristas, gimnasio, masajes. Claro, te quedas con los ojos brillando, ¿no? Entonces ahí obviamente acepté y ahí fue donde desarrollé la mayoría de mi carrera profesional dentro de esa red social. Entraste en ventas, que es un sector que quizás para muchas personas es desconocido, el mundo ventas B2B. Y quiero un poco que comentes qué habilidades intrínsecas son importantes en ventas para muchas personas que quizás pues, sean buenos vendedores y no lo sepan, que es el caso de muchas personas, yo creo, porque hay grandes comerciales que no lo saben. Cuéntanos. Sí, esto es como ser emprendedor. Yo creo que ser vendedor o emprendedor, mucha gente es muy buena y no lo sabe. Muchísima gente. Lo tiene dentro, ¿verdad? Pero no lo sabe. No sabe que pues un emprendedor increíble, porque no ha y de hecho yo creo que la mayoría de las personas somos emprendedores en el fondo. Yo creo que la gran mayoría... Es verdad que siempre hay gente que no es para todo el mundo, siempre lo digo. Hay gente que realmente es mejor el mundo corporativo porque tiene más estabilidad o falsa estabilidad muchas veces. Pero yo creo que en el fondo todos tenemos tanto una vena emprendedora como como vendedores, porque siempre estamos vendiendo ideas, ¿no? Vendiendo ese proyecto, esa idea, convenciendo a alguien de algo. Entonces todos tenemos, yo creo, un alma vendedora y es lo que mueve el mundo. Las empresas existen para vender algo. Entonces es la gran escuela y donde todo el mundo, primero de todo, tendría que desarrollar habilidades de ventas. Y mucha gente se puede dar cuenta, yo siempre lo digo, con la comunicación. Por ejemplo, yo de niño me pasaba mucho que cuando yo aprendía algo, tenía esa pasión de querer transmitir a alguien lo que había aprendido. De, hostia, no tienes que este concepto que he aprendido, oye, ¿tú sabías que si haces esto puedes cambiar tu mental? Mucha gente tiene lo que pasaba niño, que es esa necesidad de compartir y de comunicar ideas que has aprendido. Si sientes que tienes eso y te emociona aprender, tienes mentalidad de vendedor, porque vender es eso, es vender, es mostrar ese entusiasmo por esa solución que puede resolver una necesidad de otra persona. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Si tienes pasión, energía, te encanta comunicar, pero no solo comunicar, también escuchar, que esta es la gran diferencia con los buenos vendedores, también, porque siempre pensamos comunicar, pero los mejores son los que escuchan al final también. Pero ese tipo de habilidades humanas son importantísimas. Incluso también, si de niño te ha llamado mucho la parte de emprender, también está totalmente conectado con vender. Porque al final emprender es crear algo para vender algo. Entonces, yo creo que va mucho ahí por los tiros. Haciendo énfasis sobre todo en el tema de la escucha activa, te he escuchado en algún podcast que tienes alguna herramienta buena para esto. ¿Cómo puedes ayudar a la gente, por ejemplo, a una conversación en el trabajo con su jefe, una conversación difícil, una meeting, en la cual requiera de atención plena y sobre todo de escucha activa al detalle? Pues mira, muchas cosas. Primeras son básicas. No tener cosas que te distraigan en el ambiente. Pues no tener, por ejemplo, el móvil. Lo máximo que voy a hacer es sacarlo, pero siempre que no vea la pantalla, porque me va a distraer. Cositas que el ordenador, quito. Cualquier cosa que pueda ser una distracción, quítalo de en medio. Porque desviar un momento la mirada y ya pierdes la atención. Entonces, cosa básica, primer consejo basiquísimo. No tengas nada que te pueda distraer cerca. Eso es lo más claro. Segundo, y bueno, esto tiene mucho que ver con las barreras que ocurren. ¿Por qué no tenemos buena escucha activa? Porque hay dos grandes barreras para la escucha activa. La primera es que tú piensas mucho más rápido de lo que yo hablo. Mucho más rápido. A ti te da tiempo hablando conmigo
pensar lo que voy a ir a comprar esta tarde. O que tengo que hacer una llamada con no sé quién. O voy a quedar con... Te da tiempo, ¿eh? Y volver de nuevo a la conversación. Esa es la primera barrera por la que no ocurre la escucha activa. Porque pensamos más rápido de lo que hablamos. Claro. Entonces, esa es primera barrera. Segunda barrera, mecanismo de supervivencia. Es decir, nos distraemos fácilmente. Si pasa alguien por aquí caminando, ¿sí? Yo voy a mirar rápidamente quién ha pasado y vuelvo a la conversación. Sí. Pero instinto de supervivencia para ver qué está pasando en el entorno. Esas son dos grandes barreras por las que no ocurre la escucha activa. Formas de solucionarlo, por lo que está muy de moda ahora, el mindfulness, la atención plena. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, yo soy muy distraído y soy muy hiperactivo. Entonces me vienen pensamientos de la nada, como a mucha gente. Yo estoy hablando contigo y de repente me viene un pensamiento, ¡ay, mierda, tengo que mandar ese email! Sí. Lo que hacía muchas veces, para volver al presente, es concentrarme, por ejemplo, en el color de ojos de la persona. Me trae de nuevo al presente y me olvido de los pensamientos. Entonces, cuando sientes que te has ido, hacía eso y volvía de nuevo. Hay varias técnicas así de mindfulness, pero eso me ha ayudado muchísimo. Yo que siempre estoy pensando un millón de cosas, eso me trae de nuevo a estar presente al final. Entonces, eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho también para frasear. A mí me gusta mucho parafrasear. Tú me cuentas algo y enseguida quiero resumirlo con mis palabras. Oye, si he entendido bien, esto es lo que te ha pasado. Entonces, parafrasear me ayudaba mucho también porque yo guardaba mejor la información. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, también el hacer buenas preguntas. Eso está muy conectado. Eso hablo mucho. También porque no puedes escuchar activamente bien si no sabes hacer buenas preguntas. Y también no tener prisa por hacer la siguiente pregunta. También me ha pasado con muchos vendedores. Me dicen, sí, tengo que hacer más preguntas. Y les doy un script de preguntas, una lista de preguntas que yo usaba. Sí. Ah, genial, ya voy a usar esto. Pero claro, no están escuchando. Están casi haciendo la pregunta para hacer el check e ir a la siguiente. Claro. Entonces el problema, y a ti seguro que te pasa en el podcast también, tú estás escuchándome a mí, pero ya tienes un poco de estrés por la siguiente pregunta que me quieres hacer. Sí. Seguro. Quitarte ese estrés es dificilísimo. Y a mí me llevó años, porque los silencios son incómodos. Claro. Entonces, tienes que tener esa madurez y la conciencia de decir, no hay problema, quedarme un poco y me quedo callado y pienso en la siguiente pregunta, pero te he prestado atención plena y no he estado pensando la siguiente pregunta que te quiero hacer. Eso para mí es un cambio de mentalidad muy grande. Sobre todo porque muchas veces, o sea, si tienes un script, realmente, vas pasando de una a otra, o puede pasar aquí mismo con el podcast, pero claro, el contenido que hay entre medias, es decir, tu respuesta, varía. Claro. Por lo tanto, no tiene del todo sentido, ¿no? O te sales del guión, tienes que tener la flexibilidad de que te vas a salir del guión y te ha parecido muy interesante ese punto y te vas por ese punto y no hay ningún problema. También ocurre mucho eso. Yo creo que es ese miedo, ese estrés, esa ansiedad del silencio, de que continúa la conversación fluida, por lo que sea. A veces no escuchamos plenamente, sino que escuchamos lo mínimo para hacer la siguiente pregunta. Y eso no se escucha activa. Y tener esa capacidad de hacerlo y quedarte pausado y a lo mejor te viene una pregunta que ni pensabas, eso es difícil, eso es de años de experiencia. Hablando de los silencios, me interesa esto, en una conversación en ventas. Realmente está muy cerca cerrar el contrato y la conversación se vuelve tensa, una negociación. ¿Qué nos das aquí? Pues mira, esto lo hacía mucho en ventas y lo sigo haciendo mucho en mis conferencias. De hecho, juego mucho con el silencio en las conferencias para dar intriga, ¿no? Generar atención. Y la gente otra vez tiene mucho miedo en los silencios. Porque es como estamos entrenados, ¿no? Y lo ocupamos con muletillas de... Buscamos siempre poner espacio a esos silencios. Pero ventas es importantísimo para leer bien al cliente y dejarle que hable. Yo me acuerdo cuando entrenaba a otros vendedores, ¿sí? Les decía, cuando ya muestras el precio, pregúntale qué te ha parecido. Cállate. Espera. ¿Qué te ha parecido? Bueno, esto sería el precio que... Tenemos tendencia a justificar todo. ¿No? Yo me acuerdo con muchos que decían, pues la inversión entonces sería esto y esto, ¿no? Y cuando ya has terminado, calla. No empieces, pero esto es además una promoción que estamos... No, esto es el... ¿Qué te ha parecido? Silencio. Deja que hable el cliente. Es muy importante los silencios y te da mucha seguridad también. Muchas veces, claro, tendemos a sobrehablar y a que se nos vea el plumero realmente, ¿no? Claro. ¿Qué te ha parecido la oferta? Y le dices ya que es una promoción. Claro, o cualquier otra cosa. Es una información realmente que no debes de dar, no debes de dar, ¿verdad? Totalmente. Tienes que tener Es cuestión de confianza, yo creo. Es ser capaz de... El silencio es confianza. Es decir, cuando estás nervioso, empezamos a hablar muy deprisa.
muy deprisa, con pocas pausas. Mm. Pero cuando haces pausas y te quedas pensando lo que vas a decir, generas una confianza. Dices, esta persona, joder, qué confianza tiene hablando, ¿no? Y en conferencias yo lo uso mucho. Porque ser capaz de quedarte unos segundos callados enfrente de miles de personas, generas un aura y un carisma que de otra forma sería imposible. Si estás nervioso vas a hablar a esta velocidad, bueno, entonces hoy vamos a hablar de... Eso no genera carisma, sino el tener los huevos, como digo, ¿no? De pararte enfrente de una audiencia enorme y callarte, y unos segundos. Y eso en ventas y en cualquier profesión y en cualquier interacción humana muestra que tienes el control de la situación. Y es muy bueno porque te va a dar tiempo a pensar también. Siempre digo que en comunicación, de las peores cosas que hay son las muletillas. En España, la muletilla típica es L. Es la reina. Es el, entonces, Borja, cuéntame, ¿cuándo fue? Eso, quítale por un tiempo sin decir nada. Y vas a dar tiempo a tu cerebro a la próxima pregunta que quieres hacer, a lo próximo. Pero es que como estamos tan entrenados a nunca dejar pausas, nos da miedo y lo ocupamos con el Simplemente haces una pausa y piensas. Por ejemplo, en tu caso, pauso y pienso. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Y qué te pareció cuando...? Ya está, no hay problema, no tenemos que ocuparlo con los... Natural, o sea, es que yo creo que tendemos a rellenar el espacio de forma natural por inseguridad, por miedo. Total. Y eso al final se muestra en una comunicación en cualquier situación de inseguridad. Con un cliente, inseguridad. Si tú estás diciendo, ¿y esa es la mejor oferta? Sí, ahora estamos con una profesión, esto lo he visto muchísimo. Entonces, calma, haz las pausas que haga falta y vas a transmitir muchísima más seguridad. Solo quitando las muletillas en tu comunicación es multiplicado por 5 tu capacidad de comunicar. Brutal. Brutal. Quiero que remontemos un poquito a la parte de LinkedIn, Borja. Sí. Los años dorados de las tecnológicas. ¿Cómo fue? Bueno, como te comentaba antes también, Gonzalo, esa época fue increíble. La verdad, fue la época, la cresta de la ola. Entraba muchísimo dinero en las empresas de tecnología, desde startups a las más asentadas como Google, LinkedIn o Facebook, ¿no? Que éramos de las grandes de tecnología, obviamente. Y era una época, ya digo, que el dinero entraba y lo que importaba era crecer a cualquier costa. No importa. O sea, el crecimiento era importante. No importa el coste, hay que crecer. Entonces, claro, tuve la suerte de vivir los mejores años. Hoy en día ha cambiado mucho ya. Ya miran más rentabilidad, costes, cosas que antes ni de cerca miraban. Lo que querían era puro crecimiento y no importa cuánto que hay que invertir aquí para triplicar en tamaño en 5 meses. Entonces, una mentalidad muy diferente de una ambición de crecer exponencialmente. ¿Qué tenemos que hacer para multiplicar por 10 el negocio? Era esa mentalidad, era increíble. Entonces, era una locura. Como te comentaba, hacíamos cada cosa. Hacíamos competiciones de ventas, que era una tontería, una competición de nada. Pues los 2 primeros, el equipo que gane, que era una competición con otros países, y nosotros éramos España e Italia en aquella época, porque éramos un equipo pequeño. Y lo ganamos y nada, una semana de lujo en Dubái. Eran cosas que decías, esto no es posible. Esto es totalmente... Yo en aquella época decía, esto no puede durar mucho tiempo. O sea, que es una auténtica locura. Y fue una época muy bonita en la que se empezó a construir toda la parte B2B de LinkedIn, que casi no tenía. No sabían si iba a funcionar tan bien, ¿no? Porque eran soluciones para empresas. Y la verdad es que fue una época de mucha creatividad y de mucho trabajo. Ya te dije, yo estaba obsesionado con el trabajo en LinkedIn. Y entré en una fase de ambición absoluta de trabajar 12 horas, pero un nivel de intensidad que estaba todo el día prospectando, pensando que 1 hora más de prospección va a ser una oportunidad más que voy a cerrar. Y entré en un círculo de una intensidad brutal. Y encontraste un idilio con el producto, yo creo, ¿no? O sea, el producto se volvió Borja Castelar y tú el producto, realmente, ¿no? O sea, nos fusionamos. No, había una fusión, ¿no? Total. Como si de Pokémon o Goku Super Saiyan se tratase. Totalmente. Para los vendedores que ahora mismo, ¿vale? No encuentran ese idilio con el producto, ¿qué les dirías, Borja? Esa sensación de amar el producto, ¿no? Pues que suena muy directo decirlo, pero cambiar de trabajo. Si no te apasionan las soluciones, está bien, desarrolla experiencia en el lugar al que estás, que va a estar súper bien, que es toda habilidad de venta que aprendas te va a dar mucho valor, pero empieza a buscar
cosas. Siempre estate con el radar buscando una solución que te llene, porque eso no se sustituye. Si tú crees, como yo creía, apasionadamente lo que estoy vendiendo, tu energía es ilimitada. Yo de verdad creía que las soluciones estaban cambiando el mundo, la forma en que las empresas encontraban el mejor talento. Entonces, cuando vendes algo que también tienes pasión por lo que vendes, ahí nada te para. Si juntas eso con esa ambición que tenía, ahí no te para nada, porque era mi pasión, mi hobby, me encantaba lo que vendía y encima me salió mi lado más competitivo. Entonces se juntó, ya hice una fusión que realmente era imparable. Y muchas veces llegué a ser el mejor vendedor, no por mis habilidades, que también las iba mejorando, sino porque es que no hay como competir con un tío que solo vive para eso. Que solo vive para eso. Tanto en el trabajo como en su hobby, con lo que hace el fin de semana, es solo eso. Entonces no puedes competir con alguien así. Totalmente. Precisamente de la competición te quería hablar porque, bueno, lo hablábamos fuera de cámaras, pero llegaste a ser el mejor vendedor del mundo. Es decir, como el Balón de Oro que casi. a Cristiano Ronaldo. Cuéntanos de esto. Pues mira, eso siempre fue mi máxima ambición. Mucha gente me lo dijo y me preguntabas también, ¿pero tu ambición era eso? Y le digo, sí, te lo juro. O sea, yo cuando entré en LinkedIn dijo, quiero ser el mejor vendedor del mundo. Tan fácil como eso, porque me encantaba lo que vendía, tenía mucha pasión y era muy competitivo. Hoy en día, bueno, tampoco me bajo tanto en la competición. Ahora que soy speaker, pienso, ¿cómo puedo ser el mejor speaker del mundo? ¿Cómo puedo estar al nivel de un Simon Sinek? Entonces, todavía tengo esa parte que me dice, puedes ser Simon Sinek. Venga, ves a por ello, ves a por ello. Pero sí, tenía una competición y un nivel de querer estar ahí y darlo todo que era totalmente imparable en ese sentido. ¿Cómo es? O sea, es decir, ¿es un anfiteatro? ¿Te presentan? Sí, pues mira, cada año hacían en Las Vegas, muchas veces en Las Vegas o Miami, y juntaban a todos los vendedores del mundo. Muchas empresas de tecnología lo hacían. Se llama Sales Kickoff, es el nombre. Y reúnen a todos los vendedores de todo el mundo. En el caso eran, en aquella época, casi 8.000 personas. En los últimos años eran muchísimos vendedores de todo el mundo. Y los juntas para celebrar el año. Obviamente ver qué vamos a hacer al año siguiente y sobre todo dar premiaciones. Y en esas se daba la premiación al mejor vendedor del mundo, en resultados. Y yo estaba nominado. Eso fue 2018. Y estaba nominado junto a un canadiense y una americana. Éramos 3 nominados a nivel global. Ya estar nominado, lo que te decía antes, yo ya estaba flipando. Es claro, decir, la experiencia. Estar nominado era brutal. Y era tipo los Oscars. O sea, con los vídeos de los nominados, ya aparecía tu vídeo y por sorpresa salían tus padres, amigos, mi novia, salía todo el mundo hablando de ti, ¿no? Bueno, Borja, no, es que es una máquina, me salía mi jefe, no, Borja es una máquina de ventas, tal. Luego mis padres también, tanto que me lloré, o sea, me emocioné un montón. Fue la primera vez en mi vida que me temblaron las piernas. Que cuando me dijeron mi nombre, porque luego una chica que subía al escenario, después de los vídeos, ¿sí? 3 nominados, y ponen los vídeos de los 3 nominados. Termina los vídeos, tipo Oscar. Termina, sube una chica con un sobre, abro el sobre, tensión. Y cuando dijo mi nombre, fue la primera vez en mi vida que me levanté y me temblaron las piernas. ¿Sí? Realmente. Es la primera vez que me puse realmente nervioso. Pocas veces me sentí ese nivel de nervios y no me lo había preparado. Tan genuinamente creía que no iba a ganar que no había preparado absolutamente nada. Absolutamente nada. De verdad, no es la falsa humildad, porque tampoco he sido muy falsamente humilde, pero de verdad ya había ganado el premio estando ahí. Y yo decía, no puede ser que yo haya vendido más que estos de Canadá, porque no vi los últimos números. No sabía cuánto hizo el de Estados Unidos y la otra de Canadá. Y digo, no puede ser que yo haya, en Latinoamérica, y además vendiendo en Latinoamérica, digo, no, hombre, va a ser para el americano seguro. Yo pensaba que iba a ser el americano el que iba a ganar, pero estaba casi convencido. Y cuando dijo mi nombre, fue una auténtica locura. Sí, sí. ¿Qué aspectos crees, Borja, que han hecho que estés donde estés tan joven? Es decir, ese progreso en tu carrera en ventas, ahora de speaker. Claro. O sea, realmente eres muy joven. ¿Qué aspectos claves crees que has tenido en el camino? Una cosa que siempre me lo dijo mi padre también. Pero mi padre me lo ha dicho, eres muy obsesivo. Siempre lo ha dicho mi padre eso. Y me decía siempre, pero claro, cuando te da por una cosa buena, pues es increíble. Pero cuando te da por una cosa mala, también es horrible. Es una persona que tiene un lado obsesivo. En cuanto me da por algo, quiero ir a por todas. Era por todas. Entonces yo creo que tiene una parte de obsesión. De decir, todo gira en torno a eso. En esa época toda mi vida giraba en torno a eso. Es como cuando aprendí inglés. Yo de repente tenía 21 años y no sabía nada de inglés. Pero me obsesioné con que quería hacer el último año de carrera fuera.
y no sabía nada de inglés, porque el sistema educativo español no sé si ha mejorado de tu época, no sé si hoy en día sigue siendo Bueno. como era en mi época, ¿sí? ¿Ha mejorado? Bueno, Sí. yo creo que depende un poco Del del colegio, colegio y de la educación, sí. efectivamente, pero bueno, tampoco... No sigue siendo muy alto, no sigue no siendo... sigue siendo altísimo, ¿no? Claro. Bueno, en mi época, pues casi nadie hablaba muy bien inglés, la realidad. Sales del sistema educativo que te enseñan inglés como te enseñan latín. Y no sabía prácticamente nada, pero me entró una obsesión con el inglés, que es, hubo un año que es que todo lo que hacía era, no salía con amigos solo para estudiar inglés. O sea, un nivel de obsesión. Pero claro, me permitió de un año pasar prácticamente cero a nivel avanzado. Estudiando por mi cuenta, de hecho. No hacía ni clases, por mi cuenta todo. Y claro, fue esa obsesión que me permitió más tarde conseguir el trabajo en Londres. Sin haber estudiado nada. Es decir, sin haber estudiado por mi cuenta y haber conseguido el último año de carrera hacerlo en Birmingham. Es ese nivel de obsesión con el trabajo en LinkedIn que me llevó a ser el mejor vendedor del mundo y a ser el director más joven que ha habido en LinkedIn. Entonces, yo creo que mucho se lo debo a esa parte, no sé si es mi personalidad o no, de ser bastante obsesivo con conseguir esos objetivos. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Energía, también yo creo mucho en la energía, también siempre lo digo. Si tienes esa energía de conseguir las cosas y esa energía ilimitada, no hay nada que te pare. Si tú tienes muy claro cuáles son tus objetivos y le metes entusiasmo y energía y pasión, es que no hay cómo no conseguirlo. No hay cómo conseguirlo. Si tienes ese enfoque, esa obsesión, esa energía, esa pasión y tienes claro hacia dónde quieres ir, es difícil que no llegues, ¿eh? Te puede llevar más o menos tiempo, pero es difícil que no ocurra, de verdad. Yo creo mucho en tener objetivos y colocar todo. Y yo cuando yo me volví director de LinkedIn y contrataba vendedores, es lo que buscaban los vendedores. Como, no sé si dice en español, sangre en los ojos. Orin. Es decir, con todo. Y yo sé que entonces va a aprender lo que haga falta para aprender. Pero si no tienes esa energía, esa pasión, esas ganas de hacer, eso es el 80% del éxito y sobre todo en ventas. ¿Qué otras cosas crees que es importante en una llamada en ventas? Por ejemplo, la sonrisa, una buena postura corporal. Claro. ¿Qué tips aquí, por ejemplo? Y sobre todo, Borja, cuando un cliente, por ejemplo, no colabora demasiado. Sí, eso me pasa mucho en España, ¿eh? Me pasaba mucho con clientes que no colaboraban nada. Luego, cuando pasé a vender a México, principalmente, fue otra cosa. La gente mucho más educada, en México te escucha mucho más. Nada que ver. En España sí que tenía muchos clientes muy difíciles. Que no hablan mucho, que te cortan, un poquito mal educados, la verdad. En ese sentido, yo siempre lo digo, con una buena sonrisa, una buena manera, haciendo bromas, siendo hiper simpático, es difícil que la persona te mande la mierda, la verdad. Entonces, yo creo mucho en cuando vas con una energía así, vibrando súper alto, haciendo buenas preguntas, interesándote por la persona, a veces alimentando el ego de esas personas. Por esas personas lo que les ocurre es que tienen el ego muy alto, precisamente. Las que te cortan, las que, oye, cuéntame, no me cuentes rollos. Pues lo alimentaba. Ah, cuéntame, ¿y dónde estás trabajando ahora? Ah, wow, ¿y cómo llegaste a dónde? Alimentar. Yo jugaba, sabía que podía jugar la carta de alimentar el ego, de hacerle sentir importante y ya te la has ganado. Porque al final las personas, gustamos a las personas porque les hacemos sentir importantes, siempre lo digo. Y nos interesamos por las personas. Entonces ponía al centro, y pensaba, estoy hablando con la persona más fascinante del mundo. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre su carrera profesional. ¿Cómo has llegado a dirigirla? Qué interesante. Antes de hablar nada, antes de intentar vender nada, no. Interesarme realmente por la carrera profesional de la persona. Qué interesante. ¿Y qué es lo que estáis haciendo exactamente en la empresa? ¿Y cuáles son los planes para crecer? Y siempre digo que te lo ganabas ahí. Yo siempre cuento la anécdota, y es la mentalidad con la que siempre entra una llamada, sobre todo en una primera llamada de ventas, que es la mentalidad del niño insoportable. La mentalidad del niño insoportable, que quiere entender el porqué de todo. Esa es la mentalidad que entró en la primera llamada. Y eso me lo enseñó mi mentor en la época, que ahora se habla mucho de tener mentores. Sí. Ahora ya, en aquella época no había, no se hablaba tanto, ¿no? Pero lo hice sin darme cuenta, porque yo empecé en ventas y es algo muy simple. Pensé, ¿quién es el mejor vendedor aquí? Es Paquito. Perfecto, pues Paquito, no me voy a quitar de él. Voy a escucharle las veces que haga falta e incluso le pedí que fueran mis primeras llamadas. Y aceptó. Solo a una, ¿eh? Después de mucha insistencia, aceptó a venir una llamada conmigo. Pero esa llamada me cambió completamente. Porque me di cuenta que estaba haciendo pocas preguntas, que no estaba escuchando. Me sacó todas las cosas que me hacían falta. Que yo hablaba mucho, yo soy de hablar mucho también. Me faltaba escuchar activamente, me faltaba hacer muchas preguntas. Y claro, yo desesperado le dije, bueno, pues dame una lista de preguntas para hacer y
Me dijo, no, Borja, olvídate de preguntas, tú lo que tienes que hacer es una mentalidad de un niño que quiere entender el porqué de todo. Entra con esa mentalidad y te ganas al cliente. Y eso es lo que me ha marcado para siempre. Yo cuando entraba en una llamada no pensaba, tengo que hacer estas preguntas. No, yo entraba genuinamente con un niño súper curioso que quiere entender el porqué de todo. Y para mí así es como te ganas a las personas, cuando realmente les vas preguntando, te van sacando, ay, ¿por qué crees que es eso? Y ahí te vuelves, en vez de un vendedor, un verdadero asesor. Te ganas la confianza total de la... Y bueno, eso es todo en ventas, la confianza. Pasas de una venta a una venta consultiva, ¿no? Porque yo creo que mucha gente tiene una perspectiva de las ventas quizás un poco intoxicada por el concepto, una percepción antigua, ¿no? De vendedor de alarmas, ¿no? De tocar puertas. Total. Y demás. No obstante... Y yo la tenía cuando empecé en ventas, ¿eh? Mucha gente cuando empieza en ventas, ay, no sé si es lo que quiero, tenemos ese estigma. Sí. Nadie piensa, quiero ser vendedor cuando empieza la carrera profesional, ¿no? Nadie dice, o entra a la universidad pensando, no, yo quiero ser vendedor. No, un ingeniero de tal. No es como una cosa para la gente que no le ha ido muy bien, a veces, pues terminan de vendedores. Y yo tenía también muchos estigma antes de empezar, total. No obstante, la realidad es que bueno, la profesión realmente está ganando mucha popularidad, sobre todo en ventas tecnológicas y sobre todo en una venta consultiva, ¿no? Como hemos hablado. Total. Yo, Borja, bueno, te quería también comentar, creo que eres un referente a la hora de comunicar, sobre todo en escenarios y en tu marca personal. Muchas gracias. Y quiero que nos des un poco tips para publicar en LinkedIn. Creo que la mayoría de nosotros, bueno, pues sabemos la importancia que tiene, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, y queremos saber esos tips claves para publicar en LinkedIn. Mira, para publicar contenido en LinkedIn, yo siempre recomiendo que parta todo de la autenticidad, que sé que es un tópico ya muy, muy usado, pero partir de la autenticidad y contar cosas que pueden ser experiencias personales que has tenido, fracasos que has tenido, triunfos también, logros que has tenido, aprendizajes, habilidades que siempre llamo de subestimadas, que te han ayudado en determinados momentos. Yo me enfocaría mucho en toda esa parte de experiencias, fracasos, errores. De hecho, los contenidos que más viralizan son los que reconoces que la has cagado, ¿no? En algo, son los que más viralizan. Entonces yo iría mucho por el lado personal, empecé a hacer ese tipo de contenido, cosas que has aprendido tu trabajo. Toda esa parte tiene mucho valor para agregar a la comunidad. Y nada, publicar 2-3 veces por semana. Yo recomendaría en LinkedIn. Ponerte ese objetivo de 2-3 veces por semana sobre tu experiencia, sobre tu trabajo, sobre habilidades, sobre noticias de tu industria y empezar a hacerlo, sobre todo. Ponerse manos a la obra. Es empezar. Lo más importante es empezar porque es lo donde veo que más se falla. Quieren ser muy perfeccionistas con el contenido, tiene que ser el contenido perfecto y luego no hacen nada. Y ahí está el error, en no hacer. Igual pasaba mucho en ventas. Esas personas que eran tan analíticas, que estaban semanas analizando el territorio y hacían unas fórmulas. Ponte ya a atacar y a prospectar. Entonces es ponerse, como siempre digo en mis conferencias, es tomar acción. Lo más importante es tomar acción. Es decir, lo mínimo para que ya pueda tomar una acción, aunque sea imperfecta, pero tomar una acción, y eso es lo que va a mover la aguja. ¿Crees que muchas veces esto es una reflexión, ¿crees que muchas veces el sobrepreparar las cosas, quererlo hacer todo súper perfecto, por un lado es perfeccionismo, ¿no? Y está muy bien realmente, es una cualidad que me parece muy importante, ser detallista y perfeccionista, pero por otra parte te lleva a no actuar. Totalmente. Realmente. Totalmente. De hecho, el ser humano al final tiene dos grandes miedos: el miedo al fracaso o el miedo al rechazo. Es lo que nos paraliza muchas veces. Y el miedo al fracaso tiene mucho que ver con, ay, no va a estar lo suficientemente bien esto, tiene que estar mejor. Perfeccionismo, que eso es lo peor que hay. El perfeccionismo, lo he visto en muchísima gente brillante, es lo que les ha parado. Lo que no les permite cuando ya lo tenga perfecto, o cuando tenga una agencia de marketing que me diga cómo hacerlo, o cuando se ponen todo tipo de excusas para decir que tienen que hacerlo solo cuando esté perfecto. Igual, cuando el otro día quiero hacer un canal de YouTube, pero cuando tenga en mi casa un estudio. No, hazlo ya. ¿Pero por qué? No, porque tiene que quedar profesional. Nosotros somos nuestro peor enemigo y tenemos que tener en cuenta eso. Primero, categorizarlo. ¿Esto es miedo al fracaso o al rechazo? ¿En por qué estoy teniendo esto? Y ya está, y deshacerte de esto y ponerte a tomar acción, porque la vida es muy corta para estar pensando en ser perfeccionista. Yo he tenido la suerte que nunca he sido nada perfeccionista.
Yo naturalmente siempre he dicho, lo haré lo mejor que pueda, mire, y si no está perfecto, pues no está perfecto. Pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Y entonces en la vida es eso. Y hay que arriesgarse, hay que tomar acción y empezar a centrarse en esto y olvidarnos del perfeccionismo, el síndrome del impostor y un montón de barreras que nos paran. Rápidamente, quería dar las gracias a Sarpay y a Google for Startups por el espacio que hacen posible este podcast. Sarpay es la plataforma que ayuda a marcas a transformar sus productos en ingresos recurrentes a través de las suscripciones. Si quieres saber cómo convertir tus productos en servicios y aprovechar el crecimiento del mercado de las suscripciones, visita gosarpay.com. La persuasión, el carisma, la habilidad que todo el mundo quiere tener para vender más, para captar más la atención, para cuando estás en la cena de amigos que te escuchen y que interactúen contigo, ¿no? Total. ¿Qué podemos hacer, Borja, para tener más carisma, más persuasión? ¿Crees que se nace o se hace? No, primero, sin duda, como cualquier habilidad, porque lo veo como una habilidad, la persuasión y el carisma, las dos son habilidades que se pueden mejorar, se hace completamente. Siempre digo que hay que ver solo los vídeos de Steve Jobs al principio de su carrera, que hay varios en YouTube que recomiendo ver, y era de todo menos carismático. De todo menos carismático. Entonces fue mejorando mucho, pero exponencialmente. De hecho, dicen que tenía un coach de carisma, que no sabía ni que existía eso. Un coach de carisma que le fue ayudando y entrenando a mejorar las presentaciones, a contar mejores historias. Yo creo que un elemento muy importante de la persuasión y el carisma es saber contar buenas historias. El famoso storytelling, que se escucha todo el tiempo. Ya está muy usado, ¿no? El término, que es contar historias simplemente. Y esto es práctica. Es como esa gente que cuenta chistes increíbles. ¿Por qué los cuenta muy bien? Muchas veces porque ha dicho el mismo chiste 500 veces. Claro. Y esto es práctica. Contar historias es práctica. Yo, en cada conferencia, siento que cuento mejores historias. Siempre digo que mi mejor conferencia está por venir. Es que voy mejorando. Puedo contar a veces la misma historia, pero de repente, como lo he contado a veces, dependiendo de la conferencia, porque tengo varias historias que conecto dependiendo del tema de la conferencia, pero a veces cuento la misma historia y la he contado 50 veces, pero la he contado con una elocuencia muchísimo mejor. Entonces, es práctica, es contar historias. Un consejo muy bueno para quitarse muletillas, que siempre lo recomiendo, es que te grabes tú mismo con tu móvil, te empieces a grabar ahora mismo, 2 minutos, contando una historia, la que tú quieras, o cómo te ha ido el día. Tú te grabas, es para ti, te grabas contando la historia, hasta 2 minutos, y luego mírate la grabación. Te vas a dar cuenta enseguida de tus muletillas, vas a reconocerlas al momento. Te vas a ver el lenguaje corporal, las palabras que repites un montón. Vas a ver un montón de cosas que te va a ayudar muchísimo. Siempre digo que saber contar historias y practicarlas a nivel de persuasión, de comunicación, es lo que te va a llevar a otro nivel. Luego hay muchas técnicas también para mejorar el carisma, que es la escucha activa. Potenciar la escucha activa es importantísimo, hacer buenas preguntas para ser carismático, porque para mí ser carismático significa también mostrar interés por los demás. Muchas veces sentimos que alguien es muy carismático porque se ha interesado por nosotros, porque nos hace sentir especiales. ¿Y por qué? Porque se ha interesado. Yo siempre cuando entraba y eso lo cuento mucho, cuando entraban llamadas de ventas, me imaginaba la frente de mi cliente, hazme sentir importante, hazme sentir valorado. Y es el tipo de experiencias que quiero dar. Y eso aumenta muchísimo el carisma. Entonces, si tú combinas contar buenas historias, escuchar activamente, hacer buenas preguntas, ¿no? Mostrar pasión, otro elemento importantísimo. Pues cuando escuchas a alguien que de verdad, dentro de él, cree totalmente lo que está hablando. Sientes esa pasión por lo que está hablando. Eso para mí no hay nada más persuasivo y carismático que alguien que genuinamente cree en lo que está hablando, con todo su corazón, que lo ves, que dices que lo vive lo que está diciendo. Para mí en particular, eso es el clímax del carisma y la persuasión. Ahora en la etapa que nos viene, Borja, inteligencia artificial, muchos trabajos se están robotizando. ¿Qué elementos son claves y crees que transferibles para desarrollar una buena carrera profesional? Ya no solo en ventas, sino en general. Elemento número 1, la curiosidad. Tan fácil como eso. Una palabra tan fácil, pero es que los que van a triunfar son los curiosos. Si no tienes curiosidad, te vas a quedar fuera. Si tienes curiosidad para saber cómo usar ChatGPT, que nunca ha sido tan fácil usarlo en tu día a día, si no tienes ni la curiosidad para entender cómo usarlo en tu trabajo, te vas a quedar atrás. Son los curiosos, los que tienen la mentalidad de eterno aprendiz, que están siempre aprendiendo. Oye, ¿cómo puedo aprender? Oye, que llega ChatGPT. Yo me acuerdo, llegó ChatGPT, ya está mirando en YouTube a ver si había vídeos para usar ChatGPT.
Esos son los que van a triunfar. Los que adopten la tecnología que va a cambiar y va a llegar a una velocidad loquísima. Entonces tienes que entender cómo puedo adaptar esto, cómo puedo aprender esto rápido y cómo puedo implementarlo en mi día a día. Ese tipo de curiosidad de entender cómo funcionan las cosas, esos son los que van a triunfar. Si tú combinas habilidades humanas, que siempre llamo de Power Skills, de mi libro, y tú combinas usar inteligencia artificial en mi día a día y convertirme en un crack de todas estas nuevas tecnologías y lo fusionar las dos cosas, eso va a ser imparable. Eso se van a volver emprendedores de éxito, van a encontrar nichos de mercado que no sabían ni que existían. Es el ser curioso nunca ha sido tan importante. Y es que no te puedes permitir no ser curioso hoy en día. Te lo podías permitir en los años 80, 90, 70, como que te decía antes, que trabajabas en un cubículo haciendo lo mismo durante décadas. Ahí te podías permitir no ser curioso. Hoy en día no, porque ya no existe eso más. Vamos a tener que estar reciclándonos constantemente. Y como parte de reciclarnos, significa ser curioso para aprender nuevas habilidades y nuevas profesiones que todavía no sabemos ni cuáles van a ser. Hablando precisamente de esto, ¿qué profesiones ves en el futuro que van a nacer? Es muy complicado saberlo. Mentiría si supiera cuáles son. De hecho, el otro día estaba en una conferencia que salió un speaker diciendo cuáles van a ser las profesiones del futuro. Y la verdad es que no sabemos. Y yo no lo sé. Es como, siempre lo digo este ejemplo, ¿no? Es como, me hicieron una pregunta también sobre esto. Es como ir en los años 90 ¿Sí? y explicarle el trabajo de community manager a alguien en los años 90. No había internet. Entonces, imagínate. Primero tendrías que explicar internet y luego explicar lo que es una red social. Te aseguro que esa persona no iba a entender. Es que no lo iba a entender. Es imposible. Entonces, es lo mismo. En 20, 30 años, Internet va a significar, la inteligencia artificial va a significar mucho más de lo que significó Internet en su momento. Va a evolucionar de formas que no podemos ni siquiera llegar a imaginar. Y yo tengo posturas de todo, a veces muy positivas, a veces no tan positivas, hacia dónde podemos ir. A veces imagino futuros muy utópicos, pero a veces también distópicos, ¿no? Es difícil saber. Lo bueno es que nosotros tenemos el poder de decir hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar esta tecnología. Pero es muy difícil. Yo imagino que las profesiones más sociales son las que más futuro van a tener, las que más necesiten interacción humana, las que no van a ser muy fácilmente automatizadas. Entonces, profesiones creativas y sociales, eso va a ser increíble. Para mí un auténtico florecimiento ese tipo de trabajos sociales y creativos. Por ejemplo, el de emprendedor. Es social y creativo. Social porque necesitas estar vendiendo, hablando con personas. Y creativo. Eso no te lo hace una inteligencia artificial, emprender. Pensar una nueva solución que resuelva una necesidad que hay en el mercado. Súper creativo. Y siempre digo, yo de verdad creo que va a ser más fácil emprender que nunca. Nunca va a ser tan fácil emprender como va a ser en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Igual que significó Internet. Antes de la llegada de Internet, emprender era muy complicado. Tenías que meterte en deudas para comprar un bien físico y luego venderlo. Hoy en día, yo tengo muchos amigos emprendedores, cero inversión para emprender. Solo una buena idea y una buena conexión a Internet. Totalmente. Sí que es verdad que también, ¿no?, el mercado también se vuelve más competitivo, ¿no?, al tener más herramientas a nuestra disposición. El otro día precisamente veía una publicación de un deck de Revolut, el deck con el cual levantaron 1,5 millones, una ronda. Sí. Y era muy básico. Era una mierda. Era una mierda, pero a la vez era muy básico, pero muy eficiente. Es decir, ponía quiénes somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué queremos el dinero. Claro. Como muy sencillo. Hoy en día, claro, una presentación tiene que ser la mega leche. Por el hecho de tenemos una inteligencia artificial a nuestra disposición. ¿Cómo podemos llevar esto, no? No estoy tan de acuerdo en cuanto que, por ponerte ejemplo, yo conozco speakers que las presentaciones son horribles, pero horribles. Y aún así les va increíble, porque conectan a nivel humano. Yo creo que eso es lo importante en el futuro que tenemos por delante, conectar a nivel humano y, hablando de lo humano, invertir en habilidades humanas, en comunicación, en networking, que tiene que ver con conectar con otros humanos, en creatividad. Va a ser más valorada que nunca la creatividad. Y la creatividad del tipo que tiene el ser humano, que son ideas que vienen de la nada muchas veces. Y eso la inteligencia artificial todavía no consigue replicar. En colaborar con otros seres humanos, en una serie de elementos
en el que yo de verdad creo que el futuro que tenemos por delante es más humano que nunca. Los que van a triunfar son los que se dan cuenta que el factor humano es lo importante. Conectar, comunicar, persuasión, creatividad. Los que invierten ese tipo de habilidades, estoy seguro que el futuro va a ser increíble. Y los que no, y no se den cuenta de esto, se van a quedar atrás, porque no podemos competir en conocimiento y en habilidades técnicas con la inteligencia artificial. Tenemos que ir a la parte humanística, que es donde ahí no entra. A la hora, Borja, de hacer networking, una de las cosas que, bueno, mucha gente tiene miedo, ¿no? Contactar al recruiter del trabajo en el que quiero entrar, qué presión que le pongo. Claro. ¿Cómo podemos entrarle bien a un buen recruiter y demostrarle nuestras ganas y nuestro interés por el trabajo? Pues mira, ahora que lo comentas, el networking es lo más importante. Ya, yo te diría que invertir, si tuviera que resumir el éxito en la carrera, yo diría invertir en comunicación y persuasión y en networking. O sea, para mí esos serían esos dos elementos. Comunicación y persuasión hemos hablado un poco, mejorar ese tipo de habilidades, exponerse, etcétera, etcétera, etcétera. Al nivel de networking, que a lo mejor, si tuviera que poner un peso, el networking es 60%, 70%, 30% habilidades. Networking es todo. Networking es absolutamente todo. En nuestra carrera y como emprendedores, ni te cuento la importancia del networking. Y para mí tiene mucho que ver pues, con conectar con reclutadores en LinkedIn, buscando el trabajo que quieres. Pero hay otros muchos elementos. Por ejemplo, algo que no se piensa mucho, ir a eventos de mi industria. Yo lo he hecho hacía muchísimo. Cuando era más joven, yo iba a todos los eventos. Era un pesado. Y conectaba con todo el mundo ahí en los eventos. Porque no tenía mucho networking. No tenía. Pero ¿cómo lo construí? De cero. Yendo a eventos de mi industria. En Londres lo hacía un montón también. Entonces conectaba con personas de mi industria y iba aumentando mi red de contactos. Y los mejores trabajos ni siquiera salen a la luz. Son en networking todo. Entonces tienes que invertir en ir a eventos de tu industria. En LinkedIn, conectar con las personas, siempre poniendo una nota. Ir aumentando tu red de contactos es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Y tienes que exponerte y hablar con desconocidos. No te puede dar miedo eso. A todo el mundo nos incomoda, es normal. Y a mí también, ¿eh? A veces que digo, hostia. Pero tienes que y pensar que siempre puedes hacer networking. No vayas con el objetivo de hacer networking, pero, por ejemplo, yo siempre hablo con todo el mundo. Con cualquier desconocido. De forma natural. Sí. Ya me sale. Antes no me salía, ¿eh? Pero de tanto hacer networking, ya me sale naturalmente. Entonces, estoy en el avión, conozco gente en el avión y he conocido clientes increíbles en el avión. Me han presentado a alguien que me ha llevado a tal y me han salido los ángeles de la guarda, que te comentaba, que eso hablaremos. de ese tipo de experiencias de hablar con desconocidos. Del networking, el networking se hace en cualquier lugar. Yo recomiendo mucho LinkedIn, estar siempre creciendo, conectando con gente de tu industria, mandándole una nota, comentando en publicaciones. La parte online, pero la parte offline es igual o más importante. Y esto significa ir a eventos y cara a cara conocer a personas que luego lo añadirás a LinkedIn para estar siempre en contacto, claro. Hablar siempre con desconocidos. Creo que es un melón que es importante abrir. A todos nos da un poco, nos incomoda, ¿no? Totalmente. Me siento con un tío en el avión al lado, tiene una pinta rara. Claro, y más en tu generación, que es la generación del móvil. Sí, claro. Más que nunca, todavía peor. Exacto, claro. Exacto, va en aumento este miedo. Pero ¿cómo podemos quitarnos ese miedo, esa barrera? Porque, como dices, nacen oportunidades reales y conectas con gente espectacular. ¿Cómo podemos, de forma genuina, Borja, hablar con desconocidos de una manera natural, de una manera espontánea? Yo creo que la mitad del camino es ser consciente de que esa persona puede cambiar tu vida. Yo creo que ser consciente de que esa persona puede cambiar por siempre tu vida, te das cuenta que pues quizá vale la pena saludar a esa persona, ¿no? Porque todo el mundo tiene la capacidad de cambiar la vida de otra persona. Y cada desconocido con el que hablas, aparte de que te puede abrir puertas increíbles, pueden ser conversaciones interesantísimas también. Y te pueden dar un valor, a veces una idea. Yo he hablado con alguien que de repente me ha cambiado completamente la visión. El otro día, no hace mucho, hablé con un speaker que no le conocía y me animé a ir a hablar con él. Me abrió la cabeza completamente. O sea, yo pensaba que estaba a una tarifa muy buena como speaker y que lo estaba reventando y lo estaba petando. Hablé con él y me dije, hostia, no sabía que era posible estar a ese nivel. O sea, te abre mucho la mente hablar con este tipo de personas, sobre todo personas inspiradoras en ese sentido. Pero ser consciente que... Yo creo que la vida, para mí es eso, ¿eh? La vida es compartir experiencias, conocer gente. Esa parte, joder, es lo más interesante de viajar. Lo más interesante es conocer las personas cuando estás viajando. Es lo que
te conecta. Creo que es la parte más interesante de la vida y la que más llena. Y de hecho hay un estudio muy interesante que hicieron durante décadas en términos de felicidad. Y descubrieron que las personas más felices son las que más conectan socialmente con otras personas. La parte de comunidad, como animales sociales que somos, es súper importante, súper importante. Incluso hasta en la expectativa de vida, la esperanza de vida. Brutal. Las que más esperanza de vida son los que tienen un buen círculo de amistades, de conexiones humanas. Entonces tenemos que cambiar ese chip y conectarnos entre humanos. Todos estamos compartiendo el mismo planeta y tenemos que estar súper abiertos a hablar unos con los otros y en esas conversaciones te aporta un valor y aportas tú también muchas veces. Creo que ese intercambio es increíble. Hay una cosa que me encanta, que es literalmente la frase de todo el mundo sabe algo que tú no. Total. Y es real. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo he tenido, por ejemplo, un mal día en el trabajo y hablas con una persona que puede ser el conductor de autobús y te da una lección brutal. Totalmente. O con una persona en el trabajo que te da X insight y dices, no lo había visto así, ¿sabes? Totalmente. Nunca lo había visto así. Y eso es aplicable para todo, ¿no? Y creo que y todas las posiciones, ¿eh? Porque hay gente que dice, networking es interés porque quiero hablar con alguien. No, hablar con el de la limpieza. Claro. Hablar con todo el mundo porque, como dices tú, te puede dar lecciones súper valiosas. Súper valiosas. Sí, efectivamente, que muchas veces el networking sí que se ve para arriba, en plan, que quiero contactar con alguien que está por encima mío, que admiro, un speaker más top que yo, un vendedor más top que yo, pero muchas veces también el networking para abajo. Totalmente. No hay que despreciar nunca, y esto lo he visto a mucha gente. Sí. Y desafortunadamente, en el mundo de los speakers, de este mundo hay mucho ego. Sí. He visto muchísimo ego, muchísimo ego. Y eso se nota mucho, siempre digo que valoras mucho la calidad humana de una persona por cómo trata a otras personas, sobre todo los que están debajo de él, camareros. Total. Ahí te das cuenta mucho de cómo es la persona a nivel humano. Oja, tú das conferencias delante de miles de personas y les hablas como si estuvieses hablando conmigo. ¿Cómo lo haces, tío? ¿Qué tips tienes a la hora de enfrentar una conferencia gorda? Pues el primer tip que siempre digo, y lo digo muchas veces, y yo me quito muchos nervios por eso, es que yo creo firmemente en lo que quiero transmitir. O sea, el centro de mi atención es esta idea increíble que quiero compartir contigo. Y cuando el enfoque y el peso es en la idea, no en mí, yo me he quitado toda la presión. Yo me siento como mis conferencias como un mero mensajero de una serie de mensajes que yo quiero transmitir. Y cuando ves con esa mentalidad, no tienes ningunos nervios, la verdad, porque ya no es sobre ti la conferencia, es sobre el mensaje que quieres transmitir. Y eso me ha ayudado siempre mucho, sentirme el mero mensajero, yo quiero compartir eso y te quita el peso. Y la gente no está ni prestando atención para mí. La gente está ahí para aprender y no para juzgarme. O sea, es que la gente cree y la gente no está nada interesada en ti. No te pongas tanta presión porque la gente está ahí o para entretenerse o para aprender. Y yo también pienso mucho en eso. Pienso que soy un mero mensajero apasionado por la idea que quiero transmitir. Y cuando tú estás realmente apasionado por eso, que como en ventas, como hablábamos antes, cuando tienes pasión por lo que estás transmitiendo, sea una idea o una solución en el caso de ventas, yo creo que todo surge de una forma supernatural. Y yo siempre pienso que estoy hablando con alguien, con una persona, no con un grupo de personas. Yo pienso que estoy contándotelo a ti. uno. Sí, pues es la idea. No pienso que estoy enfrente de 3.000 o 4.000. Pienso que tengo esta idea increíble y quiero explicarte esta idea que va a ser alucinante cuando te enteres, esta idea que quiero compartir contigo. Y cuando tienes esa pasión, yo creo que todo va natural. No presto atención a mi lenguaje corporal. Mi cuerpo refleja la pasión. No pienso que tengo que mover las manos. No pienso nada. Pero porque cuando hablas de algo que te apasiona, el lenguaje corporal, por ejemplo, te acompaña. Transmites pasión. Se te iluminan los ojos. El cuerpo lo transmite. Como siempre digo, el origen de todo es la pasión. Como speaker igual. Los mejores speakers es la pasión del orador. Esa gente que sube y dices, hostia, qué energía. Y que conectas de una forma alucinante. Es eso. La verdad es que, y sobre todo, yo lo pienso mucho, estoy hablando uno a uno. Estoy hablando con mi padre. Vamos, estoy hablando contigo. No hay ninguna diferencia. La muerte nos sonríe a todos y todo lo que puede hacer un ser humano es sonreírle de vuelta. Gladiator.
¿Cómo te ayuda pensar en la muerte para quitarse ese miedo? ¿Cómo... Pues fíjate qué interesante, porque yo hablo mucho, depende de la conferencia, termino muchas de mis conferencias hablando de la muerte. En muchas de ellas hablo mucho de la anécdota de cuando era niño, que me llevaron al psicólogo, mis padres, con 5 o 6 años, porque tenía miedo a morir. Y cuento mucho esa anécdota, ¿no? Y luego esa ansiedad se transformó para mí, y sigo pensando mucho la muerte. Yo todos los días lo pienso, varias veces, ¿eh? Y yo me voy a dormir y digo, hostia, ¿será que me voy a despertar mañana? De verdad lo pienso, ¿eh? Y cuando me despierto con una felicidad, con una alegría increíbles, de verdad, ¿eh? Y para mí ese ha sido mucho de... No la fórmula del éxito, ¿no? Pero para mí es un ingrediente muy importante en mi vida, para arriesgarme, para irme a Londres, para decidir salir de casa, para hacer esto, para cambiar de carrera, para salir de LinkedIn. Es decir, oye, es que no hay nada que perder. Recuerda que vas a morir. Claro, recuerda que vas a morir y todas las tonterías se te van. ¿Todas? Todas. El estrés, esas cosas que, ay, es que me da ansiedad, no sé qué. Es que me da pereza. Es que no sé. Filtras de una forma increíble. Mm. Todas las tonterías. Porque muchas veces son tonterías. Entonces, saber que nadie va a salir vivo de aquí, tómate la vida un poco menos en serio. La vida es muy corta y tienes que tomártelo más... Siempre digo, el secreto es no tomarte la vida muy en serio. Porque nadie va a salir vivo de aquí. Y ser presente, o sea, ser consciente de tu mortalidad, para mí es el gran secreto para tomar acción en la vida y arriesgar y hacer las cosas que quieres hacer realmente. Porque cuando eres consciente de tu mortalidad, pero de verdad, no de forma teórica, mucha gente piensa, en algún... No, de verdad, que puede ser mañana, en 5 días o en 5 años. Cuando lo tienes plenamente presente, además de filtrar las cosas que no son importantes en tu vida, desaparece la falsa sensación de que tenemos algo que perder. Total, no tenemos absolutamente nada que perder. Absolutamente nada que perder. Hay que arriesgar y hay que hacerlo ya, ahora. Total. A mí es algo que me sirve mucho. Yo lo utilizo como estrategia para tomar acción. Claro. El pensar desde ya, o sea, siendo joven, Sí. que voy a morir, literalmente. O sea, me parece fundamental. Totalmente. Bueno, he visto que miras mucho a Simon. ¿Qué es lo que más te gusta de él y cuáles son un poco tus retos que te levanta de la cama, Borja, a la hora de ser conferenciante, de seguir expandiendo tu mensaje? Pues lo que más me inspira es, primero de todo, la capacidad que tiene de impactar a millones, llegar a su alcance. Eso me inspira muchísimo, el poder llegar a millones y millones de personas con su mensaje. Me parece increíble. Y conecto mucho con su mensaje de pasión, de optimismo, de liderazgo, de temas que me encantan también. Entonces, tanto el tema como sobre todo el alcance que tiene, me inspira muchísimo. El poder llegar de forma masiva, y uno de mis objetivos es poder llegar con mis libros al nivel que ha alcanzado él. Él se ha apalancado mucho en los libros. Para luego, obviamente, la carrera que tiene speaker es increíble también. Y él en los escenarios es increíble. Pero apalancarme, por ejemplo, en mis libros para poder llegar a tantas personas y poder mejorar la vida de alguna forma, aunque sea de una persona, y poder impactar a millones en el caso de Simon Sinek, que eso es algo que es alucinante. La verdad es que es algo... Sería un sueño poder llegar a ese nivel de alcance, igual que el podcast que va a llegar aquí a millones de personas también. Seguro. Quiero, Borja, ya para ir finalizando un poco la entrevista, preguntas más cortas, más personales. Perfecto. ¿Qué libros recomiendas? No solo de ventas, persuasión, carisma, sino en general. Pues mira, me lo has recordado hablando contigo. Un libro que me viene a la cabeza que me cambió muchísimo fue Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Ajá. Ese sería un libro que me viene a la cabeza después de nuestra conversación previa al podcast. Ese sería un libro que me llevo muchísimo, me ha aportado mucho. Cómo ganar amigos, influir en las personas también es otro libro que fue un antes y un después, también, en todo. La verdad, me vino en un momento con 20 y pocos años que me abrió mucho la importancia de invertir en habilidades sociales, en power skills. ¿Qué libro también recomendaría? Por ejemplo, abriendo el melón de 48 Laws of Power, ¿qué opinas? Lo leí hace bastantes años, también, muy interesante. ¿Qué opinas de esa visión maquiavélica? De esa visión maquiavélica de persuasión, un poco pues como... Más oscura, ¿no? Más oscura. Sí, es un ¿Qué poco más opinas? oscura. De forma... Yo soy más positivo en ese sentido, no creo que Ok. estamos en una lucha. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Yo no soy tan maquiavélico en ese sentido. La verdad es que no estoy
hay mensajes, y me acuerdo perfectamente del libro, hay mensajes muy interesantes y que tenemos que aplicar, pero yo no comparto esa visión. Yo comparto una visión más compasiva del ser humano. Y estaríamos en un mundo mucho mejor si fuéramos más compasivos y nos dejásemos de luchas entre nosotros, que al final estamos aquí en el mismo planeta y tenemos que ayudarnos. Entonces no estoy muy de acuerdo con esa visión. Pero es un libro muy interesante también. ¿Qué libros me han aportado mucho? Muchos de desarrollo personal. Varios libros de Robin Sharma en su momento llegaron en un buen momento en mi vida. Como te dije ahora, nunca he creído en nada, la verdad. Siempre he sido ateo. Ahora me considero más agnóstico, la verdad. Pero ahora más que nunca, y lo comentábamos también antes del podcast, sí que creo que hay, no sé si destino o energía, pero hay algo. Hay algo que tiene mucho que ver con tú desear las cosas, con visualizarlo. Creo más que nunca no en el poder de la manifestación, pero sí que creo que hay energías que mandas y que te vuelven. Sobre todo, Borja, por ejemplo, me decías que hay personas contadas que tienes su cara, su nombre y sus apellidos que te han hecho un antes y un después en tu carrera. Total. Lo llamo mis ángeles de la guarda. Tengo ángeles de la guarda que me han cambiado, pero 360 grados mi carrera profesional. Y son personas que han aparecido en mi vida que me han ayudado de una forma increíble y de forma totalmente desinteresada. Totalmente desinteresada. Y yo creo que eso es un poco Joe Dispenza, ¿no? Sí. Pero es el campo cuántico mandándomelo. O sea, yo es verdad que siempre he sido una persona de objetivos. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero? ¿En cuánto tiempo? Y luego, una vez que tenía el objetivo, colocaba absolutamente a nivel obsesivo toda la energía para llegar a ese objetivo. Y visualizando siempre el objetivo. Lo visualizaba claramente, es que me veía claramente, ¿no? Antes de todo lo que llegó de estos libros de manifestar, indirectamente ya lo estaba haciendo, ¿no? O sea, sin quererlo y sin buscarlo, ya lo estaba haciendo. Y ya cuando leí libros sobre manifestación dije, hostia, qué cosa, porque es un poco el sistema que usaba. Me ponía ese objetivo y ya me imaginaba casi teniendo ese objetivo. Y de repente había personas claves que aparecían y me impulsaban a ese objetivo. Y siempre digo que es el campo cuántico mandándome en forma de persona a ayudarme a alcanzar esa visión. Es muy interesante, la verdad. Borja, un lugar en el cual estés tranquilo, en unas vacaciones que te guste estar. El litoral norte de Sao Paulo. Las mejores playas Háblanos del un poquito mundo. de esto. Tienes la mata atlántica, Ajá. que es jungla, básicamente. Es un paisaje tropical que se funde casi con la playa, que entra tanta vegetación que casi entra dentro del mar. Y ahí es una zona que está pues, de Sao Paulo a 3 horas de coche, y es un auténtico paraíso en la tierra. Playas completamente vacías, surf. Es un nivel de conexión con la naturaleza. A mí me encanta esa naturaleza frondosa, ¿no? Que hay mucho en Brasil. Y el litoral norte de Sao Paulo, que es toda la parte... Sao Paulo es un estado casi del tamaño de España. Tiene una parte de costa que se llama litoral norte, que es subiendo un poquito. Y esas son playas y lugares que me desconectan a un nivel espectacular, en cabañas de madera que están casi fusionadas con la jungla. Brutal. ¿Cómo es el brasileiro? Un poco de personalidad. Es un crack total, es un crack total. Siempre lo digo, lo que más me conecta con Brasil y lo que no me deja salir de Brasil son las personas. La gente. Sin duda. Es lo que no puedo conseguir salir de esa forma, estoy tan viciado porque es una forma de entender la vida, es una alegría de vivir. Los brasileños tienen mucho eso, ¿sabes? Que tienen una energía... Total. Y se manifiesta en el fútbol. Totalmente. En el fútbol se manifiesta. Ellos se lo están pasando bien jugando. Increíble. ¿Verdad? Increíble. Y vas a la playa y de repente aparecen unos cracks con el fútbol, el futebol, que llaman, que es y ves a hombres y mujeres jugando que dices, madre mía. Esa forma de entender la vida, termina el trabajo, se van a... Es que es un nivel de alegría, de hospitalidad. Es esa energía que me conecta muchísimo. Es una alegría y una simpatía que tiene el brasileño medio, que es una forma de entender la vida que tenemos mucho que aprender en España. Mucho que aprender. Porque siempre digo en España, y no se puede generalizar, pero hay un porcentaje muy alto de la población que está amargada. Sí. Que está amargada y de mal humor. Constante. Y una forma de vivir la vida que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. De hecho, el otro día, viniendo a España, había dormido poco en mi defensa.
Llegué al control de pasaportes Sí. y había un policía en el control y había una pareja brasileña antes que yo, y nada, empecé a pedirle los documentos con esa forma de hablar muy de Madrid, que es no vocalizo mucho y hablo como si estuviera así, de esta forma. Que me escuches A tú, ver, que hagas todo el esfuerzo. no sé, hay unas Sí, personas que entiendo, hablan como entiendo. así. A ver, pues me enseñas el pasaporte, por favor. Bueno, perfecto. ¿De dónde venís? Casi, Sí, es- sí, de ese, entiendo, de ese entiendo. estilo. Yo diciendo, madre mía. Y nada, y tratándoles fatal, no haciendo ningún esfuerzo por hablar y vocalizar, o sea, de una forma que me quedé alucinado, ¿no? Me recordó mucho a ese porcentaje de la población española. Y cuando tocó mi turno, le dije, pero me vino ese lado de mentor, vamos a decir, Sí. y le dije, mira, hay dos formas de pasar por la vida. Ok. O ver el lado positivo, intentar hacer nuestro trabajo de la mejor forma, o estar amargado. Total. Se pilló un cabreo impresionante. Claro, se lo dejaste caer, sí. me vino ese momento de iluminación pensando que yo iba a poder iluminar. Claro, cambiarla, hacerle el Sí, sí, clic, sí, sí. ¿verdad? Me entró ese momento de inspiración de no haber dormido nada en el avión. Y yo luego me di cuenta que Se molestó y- Se molestó bastante. Pero porque le dijiste una verdad. Claro, claro. sí, Muchas sí. veces nos molestamos porque estamos diciendo una verdad. Claro, totalmente. La verdad duele más que nada. Claro, y Realmente. esto lo habla mucho otro gran speaker, Víctor Coopers, que aquí en España Sí. lo revienta, ¿no? Y es que es el poder de la actitud. Oye, a pesar de las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo queremos estar con nosotros mismos. Y al final, como se dice mucho en estos libros de autoayuda y desarrollo personal, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, 100%. el ir por la vida así, como veo mucha gente en España y en Europa, que parece como que tiene una calidad de vida brutal, que mucho brasileño medio le encantaría tener. Es brutal. O sea, realmente tenemos La un calidad de vida clima que hay aquí es brutal. espectacular. La gente, por lo general, es simpática. Sí. Tenemos, Madrid es una ciudad fabulosa. O sea, tenemos cosas muy buenas y No se entiende. no se entiende. Por eso siempre digo que lo más importante, y esto también lo hago y todas las mañanas, es tener gratitud. Esto lo dicen todos los libros de desarrollo personal. Sí. Pero el ser grato ya te pone en un estado mental muy diferente. Cuando eres grato simplemente por estar vivo, es que te cambia todo. Te cambia la energía, te cambia todo. 100%. Una frase que te guste, una frase que te represente, que te guste, que te ayude en tu día a día. Me Sí. levanto por la mañana en Sao Paulo, ¿qué me digo a mí mismo? Mira, la frase célebre de Winston Churchill, que dice que la vida es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La había escuchado, me gusta. Es mi favorita. Sí. Oye, Borja, tío, ha sido un auténtico placer. Lo mismo. Me pareces un crack. Muchas gracias. Lo has petado Tú también. en ventas, en LinkedIn y ahora te deseo la mejor de las suertes de speaker y bueno, Muchas gracias. sigue inspirando como lo haces y desde aquí pues te estaremos siguiendo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, seguro que volveré alguna vez aquí por el podcast también. Hemos sido unos auténticos privilegiados de haber tenido a Borja Castelar en el podcast, exdirector de ventas en LinkedIn en toda Latinoamérica y speaker a nivel mundial. Y un placer darle canal al canal. Vamos a seguir trayendo gente top y espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.